Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al segundo día de Expoli. Estamos aquí en Let's Talk haciendo una entrevista que ha sido muy esperada para mí con el pastor José H. Rivero, que nos trae su libro Iglesia Tóxica. ¿Okay? Y es para mí algo que me pareció muy interesante. Y bueno, pastor, nos cuenta, primero que todo, ¿cómo ha sido su experiencia aquí en Expoli? ¿Cómo la está pasando? Oye, muy bien. Gracias por la entrevista, gracias por el tiempo. Ha sido una buena experiencia para mí porque yo pensé que iba a ser rechazado el título, porque sabes que no es muy bueno, digamos, no es muy ameno el título para la iglesia, pero sorprendentemente me han aceptado muy bien el mensaje y más bien, como tú me dices, estaba esperando esta entrevista, quiero saber qué está pasando y eso como me ha dado un feedback positivo que ha sido muy lindo. Bueno, wow, qué bueno. Y cuéntanos un poco de ti, de dónde vienes, qué iglesia perteneces. Por supuesto. Yo pastoreo una iglesia que se llama H2D, Hijos de Dios, en Caracas. Antes se llamaba Maranata, cambiamos el nombre, todo un tema, pero bueno. Y estamos en Venezuela, en Caracas, sirviendo al Señor, con la Alianza de Liderazgo Juvenil y con otros ministerios ahí, sirviendo para ver una iglesia más saludable. Bueno, sí, eso es lo que habla su libro, ¿no? Yes. Tener una iglesia más saludable. Entonces, cuénteme un poco, ¿qué son las cosas que usted considera que hacen una iglesia tóxica? Wow, hay muchas. Ahí hablamos de la toxicidad en el liderazgo, como yo mismo fui un líder tóxico por mucho tiempo, haciendo cosas con mala praxis, no con mala intención, sino con mal entendimiento. También vi mucha toxicidad en la estructura, ¿no? Porque la toxicidad del liderazgo pasa a los estatutos de la iglesia, entonces se vuelve una estructura tóxica. Y también veo como el orgullo no nos deja reconocer esos errores, ¿no? Tenemos una especie de visión de liderazgo perfeccionista y que si yo muestro mi error, entonces pierdo autoridad, todo lo contrario, pero en ese pensamiento muchas veces tapamos nuestros errores, ¿no? Y a la gente que hemos herido, entonces eso les sale como que, bueno, pero ustedes son perfectos y yo soy el malo. Sí, yo no quiero pertenecer a ese grupo de perfectos. Y obviamente la herida se causa con mayor profundidad. Entonces, cuando somos honestos y admitimos los errores que estamos cometiendo, abrimos un paso para la reconciliación. Y creo que eso es lo que quiero hacer con el libro. Y luego hablamos de la desintoxicación que cada creyente debe vivir para convertirse en lo que llamamos un agente detox, que ayuda a desintoxicar la iglesia. Sí, y tremendo porque lo que dices es algo que toca mi vida, ¿no? Porque eso es lo que yo viví, que los líderes en la iglesia donde yo atendía eran perfectos. Yes. Yo quería alcanzar. Ellos tenían un estrato que era como que yo nunca voy a llegar ahí, Yes. como Dios me va a querer a mí. Yes. ¿No? Entonces te quiero preguntar, ¿qué fue ese momento específico en tu vida que tú te diste cuenta que tú eres un líder tóxico o que había mucha toxicidad? ¿Había un momento específico en tu vida que te llevó a escribir este libro? Bueno, sabes que realmente no fue un momento como de eureka y vamos a escribir. El tema me viene casi que por accidente, yo entiendo que Dios lo provocó. Sí. Y cuando lo provoca, yo comienzo a revisar mi historia y me doy cuenta de un montón de momentos en los que yo mismo me quise ir de la iglesia o en los momentos en los que yo le hice daño a otros por mala praxis. Y entonces ahí fue donde dije, hey, todo esto que está pasando no soy solamente yo. Comencé a hablar con otros líderes en mi país y en otros países, indagando un poquito qué tanto les tocaba el título y cómo ellos veían la iglesia. Y me di cuenta que en ese estudio habíamos herido a mucha gente. Luego investigué por internet y me di cuenta que el número de congregantes es inferior al número de gente que no se congrega y que estuvo una vez en la iglesia. Entonces yo lo traduje como la iglesia más grande de Latinoamérica es la iglesia de los apartados. Entonces tenemos que ir por ellos. Sí, eso es lo que estamos haciendo nosotros como la iglesia, ¿no? Qué bueno. Eso cae sobre nosotros. Qué bueno. No es el deber de la otra gente, ¿no? Entonces, yo como individuo, ¿qué puedo hacer para asegurarme que yo no soy tóxico? Wow. Bueno, primero, a mí me encantaría que leyeras el libro, ¿no? Sí. En términos no de marketing te lo quiero vender, sino en términos de entender el contexto, porque en una conversación de un par de minutos va a ser difícil, pero básicamente una de las cosas que yo creo que debe comprender cada creyente es su jurisdicción. ¿Es de Dios juzgar o no es de Dios juzgar? Bueno, depende, según lo que hemos entendido de la Biblia, de la jurisdicción. Pero mi jurisdicción principal es ser ejemplo. Pablo le dice a Timoteo, vemos en la Biblia que nosotros normalmente solemos decir lo que tienes que hacer, pero no es lo que nos mandó el Señor. Nos mandó a mostrarlo con acciones, a ser ejemplo de la Grey, para que tu enseñanza sea congruente. Entonces nosotros somos muy incongruentes y muy habladores. Entonces cuando la gente escucha nuestro mensaje, pero ve nuestra vida, dice, epa, pero
no tienes moral para hablar de esto. Y mucha gente se aleja por eso. Entonces, de cierta manera, lo primero es reconocer. De hecho, la premisa del libro es, para sanar, reconciliar y crecer, es necesario reconocer. Reconoce y luego enfócate en tu jurisdicción como creyente, es aplicar la Biblia a ti, que Dios te transforme a ti y en el camino ayuda, acompaña, inspira a otros, pero no juzgues, condenes, rechaces, eso no tiene nada que ver con el mensaje de Dios. Y entonces, ¿crees que hay un punto que llegue una iglesia que ya no se pueda redimir o siempre hay redención? No, yo no creo en la iglesia, creo en Dios. Entonces, en este sentido, yo creo que cualquier persona que se arrepiente y se aparta va a alcanzar misericordia. Y creo que Dios puede sanar a una iglesia entera o a denominaciones enteras. Pero siempre va a requerir que el liderazgo admita. Porque es el principio. Cuando, por ejemplo, vas a Alcohólicos Anónimos, ellos dicen, no podemos trabajar contigo a menos que reconozcas que tienes un problema. Entonces, la reunión comienza con, yo soy José Rivero y soy alcohólico. Desde esa posición te puedo ayudar y podemos alcanzar las estrellas. Pero si tú no reconoces, no, yo no estoy borracho, mano, ahí no hay nada que podamos hacer. Entonces, definitivamente, cualquiera que reconoce, va a abrir la oportunidad, como dice la Biblia, el que confiesa su pecado y se aparta haya misericordia, pero el que lo encubre, ahí quedó. Entonces, si hay arrepentimiento y reconocimiento, cualquier persona y cualquier iglesia pueden echar adelante porque Dios está a disposición y Él tiene el poder para cambiarnos. Y bueno, otra cosa que estaba diciendo ahorita, que bueno, lo que yo interpreté es que es la importancia de la transparencia. Yes. ¿No? Y entonces, ¿cómo te ha recibido la gente la transparencia en tu vida y tu iglesia? Porque yo me acuerdo del choque que fue la primera vez que yo vi un líder ser transparente cuando me cambié de iglesia. Yes. Sí, bueno, es interesante porque obviamente siempre hay diferentes reacciones, ¿no? La reacción de la juventud normalmente es identificarse y decir, wow, por fin. ¿Me explico? Sí. Por fin alguien que no me miente o que no trata de levantar una fachada para parecer perfecto. Pero hay líderes a los que les molesta, porque es que tú no deberías exponerte así, tú no deberías hablar de esas cosas. Sin embargo, cuando ven la reacción en el público, dicen, epa, Dios está haciendo algo. ¿Me explico? Entonces, si lo ven aislado, si lo ven conmigo, normalmente reaccionan criticando. Pero si me ven en una prédica, en un congreso, en un campamento de jóvenes, y ven el efecto en ellos, se quedan en silencio. De hecho, muchos pastores que me criticaban, algunos me han enviado a sus hijos para la iglesia. Dicen, ve con él o ve para su campamento. Entonces, de cierta manera, como te digo, los pastores, los líderes a los que honramos, no son a veces tóxicos porque quieren, sino porque fue una idea que se les vendió y que ellos abrazaron y se movieron en esa idea que funcionó para su generación. Pero cuando llegamos a la nuestra, esa idea no cuadra y soltar eso es difícil porque muchos de ellos han puesto, digamos, su fuerza o su equilibrio en esa idea. Es lo único que saben. Yes. Es lo único que conocen. Entonces todo es de admitir dónde estamos y cambiar la mentalidad. Yes. ¿No? Poder dejar esas strongholds que tenemos en nuestra vida, ¿no? Bueno, no, muy interesante. Entonces, ¿hay algo más que quieres decir, que quieras contarnos? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos comprar el libro? Nice. Bueno, en las redes sociales estamos con @JoseH.Rivero, en todas, Instagram, Facebook, en YouTube también hay varias prédicas, enseñanzas y cosas, pero tengo una red especial para el libro que se llama @Iglesia Tóxica, porque no queremos que sea solamente el libro. Para nosotros el libro es un medio y el movimiento que ayuda a la iglesia a sanar es el fin. Entonces, junto con el libro tenemos una serie de conferencias, unos entrenamientos para la iglesia, unos entrenamientos para el liderazgo que estamos desarrollando y también una plataforma web, iglesiatoxica.org, que todavía no está, pero con los fondos del libro vamos a poder levantarla para que la gente, sabes que las estadísticas dicen que muchos de los que han sido heridos en la iglesia están dispuestos a hablar de lo que pasó, pero con alguien que no los conozca. Entonces, porque si hablan con alguien que los conozca, se sienten juzgados. Entonces, prefieren hablar con alguien que no les conoce. Por esa razón, dentro del libro van a encontrar asignaciones como para que cuenten su historia y podamos crear espacios de sanidad para ellos. Bien sea por la web o por el mismo feedback del libro. Entonces todo esto lo estamos haciendo por esa pasión que Dios ha puesto en nuestros corazones por alcanzar a aquellos que han sido heridos y traer una iglesia más sana. Entonces
por las redes sociales. El libro está en amazon.com, lo pueden comprar en paperback, este lo compré en Amazon, o lo pueden comprar en digital. Ahí estamos a la orden para servir. Y le voy a decir qué bendición hablar con usted, ¿no? Porque en esto que estás creando una comunidad alrededor de esto, Yes. es no solo hablarlo, Claro. lo estás poniendo en práctica. Yes. Eso es lo que es, ¿no? Me encanta, gracias. Muchas gracias por tu tiempo. No, mano, gracias a ustedes por la plataforma y la oportunidad.